de la responsabilidad. Y bueno, pues eso nos ha llevado a tener estadísticas de más de 2.500 empresas sobre lo que está pasando en la responsabilidad social en 97 indicadores, incluyendo la cadena de valor, y qué está pasando en empresas pues muy diversas, en micros, en pequeñas, en medianas y en grandes. Y bueno, pues yo encantado de participar aquí en el panel para compartir ideas, reflexionar y por supuesto también aprender. Entonces, pues muchísimas gracias por el espacio, Adri. No, ¿de qué? Con muchísimo gusto y también agradecimiento. Pues vamos a empezar. La primera, ustedes saben que este panel está dirigido a los criterios ASG en las pymes, pero hay un factor que no venía en el título, pero que para nosotros es súper importante, ¿no? Y es de hecho el foco de esta conversación, ¿no? Que es a empezar con esta pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué están relacionados los criterios ASG y la competitividad? ¿Cómo ustedes como organizaciones, tanto Lila como Evodio, desde el GRI, desde el CEMEFI, están viendo que estos criterios participan, ¿no? Y cómo hacerlos más que, hace rato me decía una persona, que no se vean como un gasto, ¿no? Sino que se vean como algo que en realidad impacta en la competitividad. No sé quién de los dos quiera comenzar. A ver si quieren me arranco. Pues Gracias, mira, Lila. a ver, es una pregunta que detona muchísimas reflexiones, ¿no? Me encanta ver un buen volumen de empresas que están conectadas. Y yo te diría que hay una demanda importante, ¿no? La demanda importante viene por parte de los consumidores, de los inversionistas, reguladores, que pues de alguna manera están demandando cada vez más información sobre el desempeño de las empresas, ¿no? Eso en algún punto ha logrado determinar qué tan competitiva o no es una organización y en función de cómo está su desempeño, no nada más en cuanto a su propio desempeño, sino a lo que bien acabas de comentar, ¿no? Básicamente la cadena de valor. Entonces, no sé si tuvieron oportunidad de ver estas noticias a finales del año del 2023, donde el Parlamento Europeo de pronto hablaba sobre el desempeño, la buena conducta empresarial va a ser ahora la norma, ¿no? Y de ahí que creo que es bien importante tener, o sea, los dos panoramas, ¿no? En esta visión. Por un lado, pues van a estar saliendo y fortaleciéndose temas de directivas sobre diferentes temas, ¿no? A nivel internacional. Y ustedes en algún punto dirán, bueno, pues a mí, ¿cómo me puede impactar una directiva, por ejemplo, de la Unión Europea, ¿no? Muchísimo. Podríamos ahondar muchísimo en cómo nos puede impactar de este lado del charco, ¿no? Por supuesto. Pero creo que sobre todo, aunque va a ser esencial que las organizaciones, no importando el tamaño, vayan incorporando estos criterios como parte de su ADN, también va a ser importante, y les quiero compartir esta reflexión, evitar enfoques ESG o ASG genéricos. Eso me parece fundamental para todas las organizaciones que en algún punto están planeando incorporar estos factores como parte de su desempeño, de su operación y de su estrategia, ¿no? Porque en algún punto, ¿qué significa adoptar un enfoque genérico? Pues significa que en algún punto se va a adoptar una regulación que en algún punto es como un tema de compliance, ¿no? Es un tema un tema de cumplimiento, pero al final del día lo que debe de sustentar cualquier estrategia ESG es el propósito, ¿no? Entonces, una empresa se va a hacer mucho más competitiva, no importando el tamaño, en tanto vuelva la sostenibilidad parte verdadera de su desempeño, de su estrategia, de su columna vertebral y de ahí operar, ¿no? Ya lo demás vendrá por añadidura y por supuesto que será increíble poder hacer este cumplimiento de cara a los nuevos cambios que se vienen, pero importante, quieres ser una empresa competitiva, incorpora dentro de tu estrategia una estrategia ESG o ASG que verdaderamente vaya con tu operación, con tu industria y con tus capacidades. Gracias, Lila. Yo creo que cuando te refieres a propósito, más allá del propósito que me parece valioso, ¿no? Es justo que haga sentido con tu industria.
¿no? No tenemos que hacer todo ni abarcar todos los temas de ASG, pero cómo estamos decidiendo, cómo incorporamos en nuestros procesos, las políticas, incluso los indicadores, esta perspectiva de ASG, ¿no? Y ustedes, Evodio, con este cambio que han tenido en el instrumento, ¿no? ¿Cómo están visualizando el tema de la competitividad vinculada a los criterios de ASG? Gracias, Adri. Bueno, pues mira, para empezar estamos viviendo una crisis de ACG a nivel mundial también, ¿no? O sea, en Estados Unidos ya, Sí, sobre todo por el hecho de que pues ya las empresas se están dando cuenta que en realidad no hay impacto a lo que estamos visualizando en los niveles de desarrollo que estamos viendo en las empresas. O sea, el impacto es muy poco. Existe mucho valor social, siempre existe valor social, o sea, el hacer una inversión social, el ayudar a una comunidad, el plantar árboles o el poner paneles solares, por supuesto que tiene mucho valor social, pero ASG no mide solamente la parte o valora la parte del valor social, sino que también es importante el impacto sobre la problemática específica de cada indicador. Y cuando quieres pasar a ASG, que era mucho de lo que se promulgaba, porque ASG hay dos cosas muy importantes de los criterios de ASG. Una tiene que ver su enfoque, o sea, no te pide que te abras hacia todos los indicadores, sino que te enfoques, como bien decía Liliana, a tu industria, a tu tamaño y a tu impacto positivo o negativo que estés teniendo. Entonces, eso evidentemente requiere de una estrategia, ¿no? Y esa estrategia, pues muchas veces las empresas la tienen de forma informal, pero no está muchas veces formalizada. Entonces, hablando de competitividad, ¿no? Si lo quisiéramos ver de ese sentido, hay cosas que ya yo no diría que son cuestiones de competitividad, sino son elementos para mantenernos dentro de la competencia. Y otra cosa, lo que nos lleva a sí, la exacto. competencia, ¿no? O sea, porque, por Sí, ejemplo, una empresa grande, pues no podría, una pequeña no hay ningún problema, ¿no? De hecho, sería algo muy competitivo si tiene un informe de sostenibilidad, pero una grande no le puedes pedir un informe, o sea, eso es como lo mínimo que estaríamos esperando, ¿no? Entonces, la inversión social y la inversión de sostenibilidad se está dando no solamente por los informes de sostenibilidad, sino por el contenido en el impacto que existe. De ahí la crisis, que los informes no estaban reflejando el impacto, y cuando ya vieron que se iba a pasar a lo financiero, pues nace la famosa crisis de ACG en Estados Unidos, ¿no? Dicen, fíjate que ya, ahora sí, mi hija no baila con el señor, ¿no? O sea, entonces, y bueno, más ahora que vienen los republicanos, ¿no? Que siempre se han mantenido mucho más conservadores sobre esta parte, a diferencia de los demócratas. Entonces, yo creo que viene una crisis, algunos ya dicen, no, pues viene una crisis de ACG. Más bien, yo creo que en vez de llamarlo en realidad, no podíamos ocultar el sol con un dedo. Esa problemática ya existía con ASG o sin ASG. ¿Sí? O sea, no es que acaba de nacer, siempre ha existido, pero también existen fuerzas que están obligando a las empresas a mantenerse dentro de la competitividad y hay otras que están aprovechando ciertas posturas sobre la estrategia de sostenibilidad para ganar mayor valor y se están transformando, ¿no? Y ahí tenemos a una Cemex que se planta ante sus grupos de interés y dice, nosotros contaminamos al 7% de la contaminación mundial pertenece a la industria cementera y tenemos un compromiso de compensación neta para el 2040 y sale y todavía puede llegar. ¿Y qué creen? Nos equivocamos. No fue 2040, fue 2050 porque nuestros procesos son muy complejos y ojalá la acción sube. O sea, ve el nivel de transparencia, porque lo que están esperando los consumidores, los inversionistas, no es que se solucione el problema, es que exista una responsabilidad, y ahí volvemos a la responsabilidad social, existe una responsabilidad sobre nuestro impacto y un patrón de desarrollo, que eso es lo que estamos motivando en el distintivo, que exista un patrón de desarrollo y que de alguna manera tengamos la transparencia, la honestidad con nuestros grupos de interés. Y yo creo que ese es el gran empuje de los ACG y hay que hacerlo, o sea, no hay que hacer planteamientos o hay que evitar planteamientos. A mí me ha pasado que dicen, oye, queremos tener 1 millón de tal cosa, ¿no? O queremos, y dices, oye, ¿sí lo vas a conseguir?
O sea, si estás en ASG, o sea, realmente hiciste un análisis de materialidad, hiciste un análisis de los riesgos, hiciste un análisis de los procesos de negocio, ¿realmente vas a llegar o fue algo para Ujú. simular? ¿No? Entonces, yo creo que la competitividad empieza por ser muy realista, enfocarnos realmente en la industria y que lo que hagamos en responsabilidad social o de cualquiera de nuestras iniciativas realmente se vea reflejado en el negocio, o sea, que apoya el negocio en lugar de hacer cosas para disimular o para simular, ¿no? O sea, si nuestro impacto no es lo ambiental, dices, no, pues le vamos a dar mucho a los derechos laborales, bueno, está muy bien que mantengas muy bien a tus empleados, pero mejor ayúdame con tu impacto ambiental, porque es lo que nos está llevando al traste y es lo que hace esa industria. Entonces, yo creo que ser competitivos es una cuestión de estrategia, o sea, de plantear estrategias realistas, muy innovadoras y que nos permitan modificar los modelos de negocio. Sí, y yo quiero rescatar, digo, por ahí hay una pregunta de Ari, ahorita la vamos a leer, ¿no? Pero también quiero rescatar lo que me parece fundamental que estás diciendo. Una cosa es las empresas que tienen que hacer sostenibilidad, incluso ya casi, digamos, por supervivencia, ¿no? O sea, porque si no lo haces, estás totalmente caminando hacia el túnel de la muerte, ¿no? Y eso me parece súper relevante que lo menciones, porque para otras sí es un factor de competitividad. Y entonces uno como empresa tiene que saber cuándo estás tal vez en una industria, en un tamaño en donde si no lo haces, estás directo a la muerte y cuándo estás en una posición en donde puede ser incluso un diferenciador, ¿no? Entonces, aquí Ari tiene una pregunta que dice, con esta ausencia de impacto que mencionas, Evodio, ¿te refieres a ausencia de indicadores reales de impacto o ausencia de adopción de las prácticas ASG? Y ahorita le damos la palabra a Lila. Bueno, a ver, esta la respondo con una lámina. Ah, perfecto. Sí, no, ya estamos entrando en conceptos eh, más complicados. Nosotros medimos así en el distintivo los 97 indicadores, bueno, 94 y 3 son variables. Cuando el impacto lo vemos hasta el nivel 4, es cuando ya tenemos objetivos, metas e indicadores, ¿no? Y de alguna manera esos indicadores están relacionados con el problema. Actualmente las empresas se encuentran en un promedio, las grandes como en 3 y las micros y pequeñas se encuentran como en 2.7, es decir, están teniendo planes, ¿no? Están implementando planes y están implementando políticas, ¿sí? Que eso les ayuda en su cumplimiento y en su reputación, pero y probablemente muy pocas estén llegando a la implementación. ¿Qué es la implementación? Pues obviamente difundir y capacitar y empezar primeras acciones, que eso no quiere decir que haya impacto. Ojo, Sí. el impacto inicia hasta el nivel 4, o sea, es cuando ya podemos decir, estamos mitigando, reduciendo, previniendo o solucionando el problema. Cuando tienes ya data de ese tipo, entonces sí ya puedes decir que estamos en 4. De ahí la crisis, ¿no? O sea, que lo que estaban reportando las empresas era esto. Ujú. Y cuando vieron los grupos de interés que no había impacto y mucho menos había transformación y compromiso para transformar el modelo de negocio, cuando dijeron, pues esto ya es una simulación, Sí. ¿no? Entonces, esa es básicamente la crisis y además lo estamos viendo con una muestra muy significativa de 2.500 empresas, ¿no? Y acabo de resumir que básicamente por eso yo distingo 3 curvas en la responsabilidad social y en los criterios ASG. O sea, hay empresas que están utilizando los criterios ASG de forma instrumental, es decir, lo hacen porque les permite entrar en una cadena de valor, porque les van a dar una inversión, pero una vez que lo consiguen, su compromiso, ¿no? Y su valor baja radicalmente y a lo mejor el otro ya no invierten. Hay otros que ya localizaron los riesgos, que es esta curva, y de alguna manera están en los criterios, reconocieron los riesgos, vieron las problemáticas que podrían estar con los grupos de interés y se subieron a un enfoque de mediano plazo en donde meten la sostenibilidad de los criterios ASG también como un componente de la estrategia de negocio. Y aquellos que ya dicen, oye, deja que sean ASG, responsabilidad social, lo que sea, nosotros ya estamos usando la responsabilidad social para innovar el modelo de negocio y transformar la parte social, económica y ambiental. Aquí es donde pues yo les diría, pues depende en dónde estás, depende qué tamaño de empresa estés, depende en qué industria, ¿no?
pues podríamos estar hablando que estás en una industria o en otra, y además puedes estar en diferentes curvas dependiendo del ámbito, porque la responsabilidad social tiene, bueno, que se pueden dividir en 3 criterios, ¿no? Que es lo social, gobernanza y ambiente, pero en realidad dentro de ahí nosotros tenemos 8 ámbitos. Y esos ámbitos, pues no es lo mismo el de cadena de valor que los derechos humanos, que gobernanza, que la gestión de la responsabilidad social. Entonces puedes estar en diferentes curvas, en diferentes ámbitos, por lo que podemos deducir que esto es una cuestión de estrategia. O sea, hay que saber en dónde nos vamos a enfocar. O sea, ya todo esto se vuelve estratégico. Sí, sí, sí. Adelante, Lila. Sí, pues pensando un poco, ¿no? Anima la reflexión lo que comenta Body, me encanta escucharlo porque creo que de pronto, a ver, si el concepto ESG, si los criterios ESG cambian de nomenclatura de pronto, ¿no? Eso es algo que puede suceder en el contexto actual. Diariamente salen siglas nuevas, ¿no? Se habla muchísimo de esta sopa de letras en términos de sostenibilidad. Creo que aquí el enfoque de las organizaciones en aras de esa competitividad tendría que ser sí o sí la medición del impacto, ¿no? Si no medimos impacto, vamos a ser incapaces de poder realmente mejorar la gestión, de evaluar realmente el desempeño, en dónde radican los cambios, esto que estaba hablando Evodio de la estrategia, ¿no? Y por el otro lado, o sea, no sé, me quedo pensando en el tema de reputación. Bueno, reputación incluso para nosotros desde el GRI de pronto, un tema de reputación es si tú a través de un ejercicio de reporte donde haces un proceso de materialidad, revisas verdaderamente tus prácticas, emites un reporte de sostenibilidad fiel, honesto, que en algún punto te hable de esos impactos positivos y negativos, la reputación vendrá por añadidura, la buena reputación, ¿no? No es algo que tendría que convertirse en algo central si tu práctica está de este lado. ¿Por qué lo digo? Porque además parte de este tema de competitividad tiene que ver con todo este tema de greenwashing, por ejemplo. Cada vez va a venir más sonado y no nada más como un tema green y social washing y muchos washings y ESG washing y demás, ¿no? Todos los washings que quieran. ¿Por qué? Porque al final del día, no nada más está pasando, no sé si ustedes lo han visto, está pasando de ser un tema como mediático, ¿no? De pronto, tal empresa hizo tal cosa en términos de greenwashing, ¿no? Y está midiendo, está sacando su informe de sostenibilidad y a lo mejor reveló un tema en específico, pero ese tema era inconsistente y bueno, sale a nivel mediático. Pero ahora realmente va a irse mucho más a un tema de competencia entre empresas, ¿no? En Italia, estas 2 empresas, las embotelladoras, las 2 más grandes embotelladoras en Italia, una de estas, que era, digamos, la segunda empresa más fuerte a nivel del país, pues sacó un tema de las botellas, eran 100% provenientes de plantas, etcétera. No fue ni los medios quien habló de esto, no fue que lo dijeran en su informe de sostenibilidad, fue la competencia la que hizo la investigación sobre si verdaderamente estas botellas cumplían con toda la promesa que habían llevado a cabo, ¿no? Y se dieron cuenta que no. Y fueron empresa contra empresa. O sea, lo que quiero decir con esto es, va más allá de la nomenclatura, va más allá si es ESG, tenemos que enfocarnos en esas 3 dimensiones de la sostenibilidad, la social, la económica, y la ambiental, por supuesto, y en función de eso, otra mirada se va a poder dar. El potencial de las pymes gigantesco, Adri. O sea, yo lo veo enorme. Siempre lo digo Sí. en lugares donde me invitan a hablar, muchas pymes nos dicen, pero ¿cuál puede ser mi impacto? Si mi impacto en realidad es mínimo, yo soy un restaurante, soy una empresa mediana familiar, pues enorme. Si juntas todo eso a nivel país, a nivel región y a nivel global, eso tiene unos impactos que son importantes reflejar independientemente que te hagan competitivo o no. Sí, aquí voy a rescatar, y de hecho lo que dices, Lila, conecta con las siguientes 2 preguntas que me gustaría que nos enfocáramos en la conversación. Una es, ¿cómo el mercado está cambiando en este contexto, ¿no? Y la otra es, ¿cuál es la brecha más grande que existe entre lo que están necesitando e impulsando las empresas grandes contra lo que las pymes están haciendo
todo bajo el contexto de sostenibilidad, ¿no? O sea, ¿cuál está siendo esa brecha entre lo que las empresas grandes están teniendo como expectativa para sus cadenas de proveeduría? Pero antes de darles la palabra, quiero comentarle a las personas que nos escuchan que el hecho de que esté aquí Evodio representando al Centro Mexicano de la Filantropía y Lila representando al Global Reporting Initiative, ¿no? Tiene mucho significado porque, y si lo digo mal o si lo percibo mal, Evodio y Lila me corregirán, ¿no? Pero para mí son dos organizaciones en donde las dos son líderes, definitivamente. Las dos han impulsado de manera muy importante estos temas en México. Pero digamos que CEMEFI con su nuevo modelo o incluso el anterior instrumento, ¿no? Ha dado a las empresas una forma de empezarse a sumar a estos temas, ¿no? Y además, como ustedes lo vieron ya ahorita, están mucho más enfocados en una perspectiva de gestión, ¿no? De cómo tienes esa gestión bien organizada y bien sustentada para poder llegar a esos objetivos que eventualmente se van a poder medir y que entonces van a generar impacto, ¿no? Y por eso esto de los niveles que comenté, Bodio. Por el otro lado, el Global Reporting Initiative habla de impacto a través de esa medición, ¿no? Entonces, al final son complementarias, son muy complementarias, ¿no? En el sentido de que son impulsoras, hacen cosas similares, pero en momentos distintos y ambos son súper importantes para las empresas, ¿no? Tanto la parte de gestión y estrategia como la parte de reporteo de estos temas, ¿no? Entonces, no sé esta parte de cuáles son las brechas que ustedes están viendo, Evodio y Lila. ¿Quién quiere empezar con esto? Adelante, Lili, si quieres empezar o quieres que empiece. Bueno, es que empecé la otra vez, pero a ver, o sea, yo pienso que la brecha principal radica en los recursos financieros y la capacidad, ¿no? Tenemos organizaciones multinacionales, empresas muy grandes que de alguna manera tienen áreas grandes que aunque estén rotando, ¿no? En los equipos, de alguna manera tienen esa capacidad instalada ahí para desarrollar sus diversas iniciativas en temas de sostenibilidad, para elaborar el reporte, ¿no? Que es todo un emprendimiento internamente dentro de las organizaciones. Y de pronto, pues las pymes, claro está, pues se enfrentan a menudo desafíos financieros, de recursos, y de pronto para cumplir muchísimos estándares que se les están imponiendo. Hoy por hoy, quienes están detrás de las áreas de sostenibilidad en las empresas grandes, pues son equipos muy especializados, mientras que en una pyme quizá está el área de recursos humanos, el área de marketing, alguien que de alguna manera al interior esté con toda esa disponibilidad o bajo el mandato del, a lo mejor, el director de la pyme para poder llevar a cabo estos procesos. Les implica bastante, por eso el acompañamiento, por eso de alguna forma tener ese liderazgo por parte de las empresas que tienen una cadena de valor importante es necesario, ¿no? Yo ahí no quisiera dejar de mencionar el ejemplo de Perú, con todo y las, digamos, esta brecha importante que hay. Perú, es importante que lo sepan, yo no sé si hay gente conectada a Perú, a nivel de la región es el país que mayormente reporta bajo los estándares GRI. Y ese es un elemento importante porque yo recuerdo hace 2 años que llegué al GRI, hablaban de más de 2,000 empresas, pymes, reportando bajo los estándares GRI, ¿no? Yo sigo diciendo, son más de 2,000, serán muchas más, porque una vez que empiezas como en ese proceso de reporte, en ese proceso de rendición de cuentas, sí logras ver cambios significativos en tu gestión, sí logras ver elementos de competitividad a partir de este proceso. Entonces, me parece que va por ahí, Adri, ¿no? La necesidad de acompañamiento, la necesidad de saber con qué se come la sostenibilidad, por dónde empezar, ¿no? En medio sí, de una, digamos, vorágine cambiante. Gracias, Lila. A ver, Evodio, ¿tú qué nos puedes decir? Porque creo que valdría la pena cerrar esta pregunta con qué oportunidades está viendo, ¿no? Para cerrar esa brecha. Pero primero me gustaría escucharte sobre la brecha, ¿no? ¿Cómo la estás viendo? Bueno, a ver, nosotros tenemos dos procesos para medir a las empresas, una convocatoria dentro de micros, pequeñas y medianas. A ver, les muestro las estadísticas.
Oye, esas gráficas están muy buenas, ¿eh? Después vamos a platicar a ver si las podemos compartir más. A ver, aquí está lo que pasó en las pymes, ¿no? Sí. Eh, Acuérdense que el distintivo, para los que no lo sepan, el distintivo es de alguna manera es un proceso de evaluación libre y voluntaria, ¿no? Siempre me preguntan, entonces te pueden poner lo que quieran. Pues sí, sí me pueden poner lo que ellos de alguna manera consideran que debe ser su nivel. Aquí tenemos, por ejemplo, los 8 ámbitos, bueno, y uno variable, y tenemos los 5 niveles que ya les mencioné, ¿no? Esto es como postularon 1,310 empresas pymes, 167 micros, 637 pequeñas y 513 medianas. Si se fijan, este es el porcentaje de empresas que dijeron estar en nivel 1, 15%, 18%, 31%, y las empresas dijeron estar en niveles, o sea, impactando en un 12 y en un 21%. Si lo juntas, digamos que a partir de impacto, pues ya está casi un 30 y tantos por ciento. Y a nivel global en todos los ámbitos, 12 y 17%, ¿no? Cuando vino la corrección de los evaluadores, o sea, todas las evidencias, absolutamente todas son revisadas. Fíjense en cuánto quedó el nivel de impacto, 1.8 y 1.1. O sea, de 12 pasó a Wow. 1.8 y de 17 pasó a 1.10, ¿no? Entonces, lo que podemos ver aquí, y fíjense cómo el nivel 1 pasó de 19.82 a 26.80. Entonces, Wow. y aquí está bajo criterios ASG, ¿no? O sea, Ujú, básicamente, cómo quedaron las empresas. Las grandes no tengo esta gráfica todavía, ujú. que estoy ahorita exactamente en el proceso de publicar el 26, ¿no? Entonces ya voy a tener toda la data de las grandes y voy a poder sacar gráficos como este. Hay otra que también les quiero enseñar. Déjenme ponerla por acá. Esta. Esta, por ejemplo, es de las grandes, medianas y pequeñas por estado o sea, aquí están las grandes y están las pequeñas. Mencioné 2,500 empresas, pero recuerden que una cosa son las que son evaluadas y otra cosa son las que realmente alcanzan el distintivo. Entonces, de las 2,500, pues probablemente se quedaron fuera 200 que no cumplieron ni siquiera con los niveles mínimos. Aquí lo tenemos por estado, ¿no? Y obviamente, pues, si se fijan, pues hay estados que están en 1.93 y hay estados como Zacatecas que solo hay una empresa que dice estar en 5, ¿no? Estos resultados son de postulación, no son los corregidos por los evaluadores. Y aquí están los resultados de grandes 2.88, medianas 2.9, pequeñas 2.8 y micros 2.4, ¿no? O sea, nada más para dar. Si se fijan, las grandes y las medianas, pues están, y las pequeñas, la verdad es que el nivel está muy, muy parecido, ¿no? O sea, realmente no hay mucha diferencia entre si eres una grande o una mediana. La verdad es que muy pocas se encuentran en nivel de implementación. O sea, están alcanzando el nivel de implementación que es el 3, pero están lejos del impacto. Entonces, ahorita lo que hemos redirigido todo el esfuerzo de los evaluadores es en encontrar los niveles 4 y 5 reales, ¿no? Para aprender de las buenas prácticas y obviamente establecer los patrones de desarrollo. Hemos estado sacando 7 documentos de las pymes, o sea, dividimos a las pymes en segmentos y en cada segmento mostramos las estadísticas por segmento y luego damos recomendaciones por cada segmento, ¿no? Entonces eso va a ayudar mucho a las pymes porque no es lo mismo un segmento de manufactura o un segmento de servicios. Esto se hace con estadística. ¿Qué quiere decir? Ay, perdón, déjenme cerrarle aquí para que no se vea el video. ¿Qué quiere decir? Que los segmentos están formados por industria y también por el tamaño que influye, ¿no? Entonces, después les puedo enseñar esas gráficas y les puedo mandar esos documentos con mucho gusto, Adri, para que vean cómo segmentamos porque no podemos atacar la responsabilidad social de alguna manera, desde un solo enfoque, o sea, de manera global o solo porque son pequeñas o medianas. La industria también influye mucho. Entonces, la Muchísimo. segmentamos en 7 y por si me dicen, oye, ¿cómo está la comparación y la brecha? Pues la pregunta es depende. Depende Ujú. de qué industria, depende de qué tamaño, de qué segmento
y pues ahí nos podemos pasar 2 horas hablando de las diferencias entre 1 y 2. Entonces, sí hay gaps, pero yo creo que depende de qué estemos hablando. Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo. A ver, estamos muy cerca del cierre, ¿eh? Qué rápido se van estas conversaciones, qué barbaridad. Entonces, yo les quiero proponer algo. Me gustaría tomar un minuto para hablar de estas posibilidades que hay para cerrar estas brechas, ¿no? Y después les regreso la palabra, a ustedes para que también hablemos o nos platiquen de estos programas en particular. Digo, yo creo que tú has comentado algo del distintivo, ¿no? Bodio. Lila, tú por ahí tienes 2 programas o uno, no sé de cuál puedas compartir información, ¿no? Que de hecho, y les comparto que Ilunca, tenemos poco que ya nos formalizamos como, digamos, aliados o socios implementadores, es la palabra correcta, ¿no? Para algunos programas del Global Reporting Initiative, entonces por ahí vamos a sacar algunas campañas más adelante. En este minuto que les digo que me quiero tomar es cómo vemos nosotros esa brecha y cómo estamos viendo que las empresas también las están cerrando, ¿no? Cerrando la brecha. Lila hablaba de que hay temas de designación de recursos, ¿no? Hay temas también de capacitación, de gente, y cuando hablamos de recursos económicos y recursos de personas, incluso de tiempo, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que se está abriendo a nivel país, regional, incluso diría mundial, ¿no? Es derivado de incluso también las regulaciones o los cambios que está habiendo en la Unión Europea o en países de la región latinoamericana que también están impulsando los temas. Se están abriendo muchas más oportunidades de capacitación para las empresas pymes, no solo las micro, las pequeñas, también las medianas, ¿no? Y ya no todo está dirigido para las grandes. De hecho, en Ilunca tenemos un programa que se llama Escalas, que quien quiera tener más información después se los podemos compartir, pero es un programa para medianas, empresas medianas que en un par, digamos, de meses pueden sumarse y pueden empezar a recibir la información más importante que una empresa grande les puede llegar a pedir, ¿no? Que cuando hablamos de cerrar brechas es acércate a tu cliente, a esa empresa ancla y esa empresa AAA que seguramente se está complicando en pensar cómo hago que esto llegue a mi cadena de proveeduría. ¿Cómo hago para pedirle esto a mis proveedores, ¿no? Hay muchas empresas que están con esa problemática. Y si ustedes quieren tener este diferenciador, tener este factor de competitividad, vayan con sus empresas que son clientes y díganle, oye, yo quiero hacer esto de sostenibilidad, yo quiero convertirme, yo quiero evaluarme con base en conceptos o en criterios ASG. Y va a haber muchas, sobre todo si es una empresa grande, que les van a poder empezar a compartir información, ¿no? Este programa de escalas, de hecho, nosotras lo estamos metiendo a través de las empresas grandes, ¿no? Porque sabemos que tienen esta problemática y que no saben cómo abordarla. Entonces, cerrar la brecha quiere decir acerquémonos, generemos puentes de diálogo entre clientes y proveedores para ver cómo abordamos estos temas y empecemos a buscar espacios de capacitación que cada vez hay más, ¿no? Y nosotras les podemos dar información, no solo de lo que hacemos en Ilunca, sino de también lo que está pasando allá afuera a nivel incluso regional, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto regreso a darle la palabra a Lila y a Evodio para que platiquen en 5 minutos sobre sus programas y al final quiero hacerles una invitación a todas las personas para un programa que no es para empresa, es para personas que estamos lanzando y empieza el próximo martes y quien se quiera quedar 3 minutos les compartimos la información por si les interesa. Adelante, Lila, Evodio. A ver, rápidamente les comparto. Muchas gracias, Adri, nuevamente por la invitación. Miren, la realidad es que el GRI ha proporcionado ya desde hace muchísimos años pues herramientas para fortalecimiento a las empresas, incluidas las pymes, ¿no? Para que pues de alguna manera se informen de manera efectiva sobre su desempeño, sus prácticas y de alguna manera trabajen de forma más intencional en temas de transparencia y rendición de cuentas. Ahí yo les quiero decir, y es muy importante para nosotros, los estándares GRI son un bien gratuito público. Ajá.
Ya les acabo de decir hace un ratito, hay una experiencia muy importante en Perú, en México vamos a trabajar muy, muy fuerte para que cada vez más pymes, no es que tengan acceso a los estándares, que sepan que tienen un acceso directo, gratuito, nada más es descargar de la página web y tienen los estándares GRI a su alcance. Eso va a ser muy importante para nosotros. Como bien lo dice Adri, tenemos programas importantes para el fortalecimiento de la capacidad de las pymes. Uno de ellos se llama Descubriendo GRI, para el cual tenemos a Adri y a Ilunca junto con CEMEFI como aliados estratégicos para llegar a cada vez más organizaciones. Y la otra es el programa Negocios Competitivos. Este programa ambos son a nivel regional. Lo que busca es que las organizaciones que nunca han reportado puedan hacer su primer reporte de sostenibilidad bajo los estándares GRI, para lo cual también trabajamos con aliados estratégicos, como en este caso también Adriana e Ilunca estarán en ese proceso. Para nosotros este tema de fortalecimiento de alianzas es demasiado importante porque es lo que nos permite realmente llegar a más organizaciones. Aquí es importante ligarlo justo con lo que decía Evodi un poco al principio. CEMEFI es un aliado clave para nosotros, es un entrenador certificado por parte del GRI para llevar los estándares a cada vez más organizaciones y profesionales, pero también es miembro de la comunidad y también participa en el programa Descubriendo GRI, que les comento es para aquellas organizaciones, aquellas pymes que no saben por dónde comenzar y que necesitan pautas y conceptos claves para iniciar su camino de rumbo a la sostenibilidad. Entonces, yo te diría que es fortalecernos, tomar la información muchas veces adecuada. Hay muchísima capacitación. Lo que ofreces, Adri, es magnífico. La oferta que tiene CEMEFI es muy, muy buena. Entonces, de alguna manera acercarse a quienes de alguna manera tienen estos elementos de formación actualizados, pertinentes, y las organizaciones realmente van a tener la información que requieren. Las pymes invierten en capacitación. Entonces, creo que iniciar con una capacitación sustantiva y clave en el tema de la sostenibilidad va a ser determinante para que de alguna manera sí pasen a un tema de competitividad de una forma mucho más sólida. Muchas gracias, Lila. ¿Tú quieres comentar algo sobre el distintivo, Evodio? Pues más que el distintivo, porque pues creo que al final lo importante es que cada empresa escoja, o sea, escoja el enfoque que más le acomoda, ¿no? El distintivo es muy holístico, o sea, de alguna manera estamos totalmente alineados a GRI, estamos totalmente alineados a Pacto, ¿no? O sea, muchos de nuestros indicadores, he hecho varios comparativos de los indicadores que medimos, están normalmente casi en más del 90%. A veces nosotros tenemos más, a veces ellos tienen un poco más, pero estamos totalmente alineados, ¿no? Entonces, yo creo que más bien lo que yo incito mucho a las empresas, ¿no? Es a saber utilizar los diferentes conceptos que han salido, la responsabilidad social, la sostenibilidad y por supuesto los criterios ESG, que son complementarios y cada uno le fue agregando pues de alguna manera un cierto soporte que fue incrementándose hasta llegar a la parte de ESG. Y yo resumiría que lo más importante ahorita en las empresas es que se den cuenta que el camino hacia el impacto ya no es, ya, sobre todo para ciertas empresas como las grandes, ya no hay mucha opción. O sea, yo creo que entre lo que está pasando en el cambio climático, entre lo que está pasando con los consumidores, yo tengo muchas estadísticas de lo que está pasando en las 5 generaciones que están viviendo actualmente las empresas y que normalmente cuando las presento pues quedan impresionados porque están pasando cambios muy relevantes en la parte de los consumidores. Y lo que está pasando en los inversionistas, que luego voy prácticamente con empresas grandes, hoteles grandes, bancos grandes, y me dicen, oye, ya no quieren hablar ni con el dueño, quieren hablar con el director de sostenibilidad o con el representante de que lleva la parte de la responsabilidad social, porque es todo lo que les interesa. O sea, si van a meter su dinero en una empresa, quieren asegurarse que existe una estrategia de sostenibilidad. Entonces, yo creo que para algunas empresas ya no hay mucha opción y para otras empresas, pues yo lo que diría, por ejemplo, para las pequeñas, es que la responsabilidad social y la sostenibilidad se puede presentar como una gran oportunidad para empezar a penetrar en ciertas cadenas de valor que antes no se les permitía la entrada, o por entrar en licitaciones que antes no tenían acceso, ya las están pidiendo las grandes para entrar en esas licitaciones.
y entonces lo vean al menos de manera instrumental para empezar su camino, ¿no? El distintivo es uno, escojan el que más les acomode, ¿no? Tanto en precio como en esfuerzo, y yo creo que eso puede ayudar, porque aquí pues el panel era para ver cómo ser más competitivos, cómo agregar más valor. Entonces, si no encuentran la razón de que la responsabilidad social agregue valor, mejor no entren. O sea, no tiene caso. Yo muchas veces les digo a los consultores, si detectan que una empresa no está lista, pues demos cuenta que no está lista y vámonos a la siguiente. No perdamos el tiempo. Ahora sí que no echemos perlas a los cerdos. No tiene caso. O sea, el mercado es tan grande que necesitamos enfocarnos en los que ya están y después nos preocupamos por los que pues todavía les falta llegar, que ya llegarán cuando los presione el mercado, ¿no? Entonces, pues esos serían mis comentarios y muchísimas gracias, Adri, por la invitación. Muchas gracias, Evodio. Y creo que cerraste con un tema que me gustaría mucho compartirle a la gente que está conectada, ¿no? Tenemos uno de los webinars que vienen en los próximos meses, es sobre gestión de riesgos, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo en que hay empresas que no están preparadas, ¿no? Tal vez no han llegado a esa mentalidad o esa visión, pero desde Ilunca promovemos mucho la cultura de la gestión de riesgos, ¿no? Para nosotros los aspectos ASG es una forma de prevenir y de ir anticipando a los riesgos socioambientales y de consumo y de transformación que está presentando el mundo, ¿no? Y de los cuales no nos podemos salvar. Entonces, también creo que es nuestra responsabilidad para quienes sean consultores, consultoras o incluso para las propias personas que lideran estos temas dentro de una empresa, empezar a hablar de sostenibilidad y de criterios ASG, no solo como un tema de gestión, como lo ha mencionado Evodio, no solo como un tema de competitividad o un diferenciador, no solo como un tema de impacto, ¿no? O de medición, como también lo comentó Lila, sino como un tema de gestión de riesgos. Ese es el gran impulso y la gran perspectiva que Ilunca busca darle a estos temas, ¿no? Entonces, por ahí va a haber un webinar de esto, los vamos a invitar también para que vayamos conectando la información, ¿no? Entre competitividad, riesgos, por qué las pymes, por qué las cadenas de proveeduría, y esto nos vaya dando mucho más solidez en lo que hacemos como empresas o incluso como agencias de consultoría, ¿no? Le voy a agradecer a Lila y a Evodio en caso de que, digo, nos queda un minuto, ¿no? En caso de que se tengan que desconectar. Muchísimo agradecimiento porque estén aquí, por haber compartido la información. Y bueno, les comparto a todos que el canal está abierto, ¿no? Ya sea que ustedes los busquen directamente, seguramente muchos los conocen, ¿no? O si no es así, podemos nosotros también acercarlos y abrirles este canal para hablar tanto con GRI como con el Centro Mexicano para la Filantropía, ¿no? Y bueno, antes de cerrar, les acaban de poner en el chat de este Zoom una liga que se llama Rockstars en Sostenibilidad, es estrategiasustentable.com.mx, Rockstars en Sostenibilidad. Esto es un programa que empieza el martes, todavía están a tiempo de registrarse. Es un programa para profesionales que quieren darle un boost a su carrera, que no están del todo metidos en temas de sostenibilidad, pero que les llama la atención. Si tú eres abogado, abogada, financiero, financiera, si te dedicas a temas de comunicación, a temas de las áreas de compra, no importa tu profesión, importa que quieras entrarle a este tema desde una perspectiva profesional. Hay mucha gente que quiere hacerlo, pero no sabe por dónde empezar, y justo para eso creamos este programa, para hablar desde cuál es mi propósito y mis valores en mi contexto laboral, a qué me quiero dedicar profesionalmente, así tengas 30 años de vida profesional, ¿eh? O sea, eso no tiene nada que ver. Hay gente que quiere cambiar su enfoque. Y vamos a hablar desde eso hasta cuál es el mercado laboral en temas de sostenibilidad en México y en la región, qué tantas vacantes se están abriendo, qué tipos de sueldos, qué tipo de posiciones y de funciones se están requiriendo. También vamos a hablar de cursos que existen, qué tipos de cursos existen, cuáles me pueden servir, cuáles a lo mejor no es el momento para que los tomes o son de alta especialización. O sea, vamos a hacer un comparativo, vamos a hablar de criterios para poder decidir programas de formación, qué personas seguir, qué podcast escuchar, qué lecturas tener, ¿no? Entonces, es un programa con una perspectiva distinta
que si están interesados, si esto les hace sentido, escríbanos en privado, en el WhatsApp, a través de la página, en LinkedIn, tenemos muchos canales abiertos y nosotras les vamos a dar toda la información, ¿sale? Y pues nada, de nuestra parte me pasé 2 minutos, pero terminarles de agradecer que se hayan conectado y los vemos en el próximo webinar, el 6 de marzo, ese va a ser en la mañana. Y vamos a hablar sobre si existe la regulación en ASG en México y en la región. Muchas gracias, que estén muy bien.